Bueno, se cortó el video, lamentablemente, así que vamos a retomar. Entonces decía que lo que nos queda ahora dentro del Poder Legislativo es el procedimiento de ejecución y sanción de las leyes. Entonces, en este caso tenemos que ver que nosotros podemos, este procedimiento está en de los artículos 77 y 84 de la Constitución Nacional y básicamente lo que tenemos que ver es cómo se desarrolla. Nosotros pensemos que tenemos dos cámaras y los proyectos de ley en general pueden empezar en cualquiera de las dos. La cámara donde empiece va a ser la cámara de origen y la cámara donde termine va a ser la cámara revisora. Eh, ¿Quién puede iniciar un proyecto de ley? Lo puede iniciar el Poder Ejecutivo, que va a ir a cualquiera de las dos cámaras. Lo puede iniciar el Poder Legislativo mismo, sea un diputado o un senador, y lo más probable es que si es un senador lo inicie por el Senado y si es un diputado por la Cámara de Diputados, que es lo que corresponde. Y también se puede iniciar por iniciativa popular, es decir, un grupo, el pueblo, a través de la iniciativa popular, que ya mismo está en la primera parte de la Constitución, puede presentar un proyecto de ley siempre y cuando ese proyecto esté avalado por una cantidad de firmas que represente una porción del padrón electoral que la verdad en este momento no recuerdo exactamente cuánto es ese porcentaje del padrón, pero tiene que tener una representación del padrón electoral. Entonces, estando representado ese porcentaje, el proyecto de ley también se puede presentar. Como dijimos, básicamente el proyecto puede ingresar por cualquiera de las dos cámaras, pero hay algunos proyectos que por su naturaleza sí o sí tienen que iniciar por la Cámara de Diputados. Estos están en el artículo 54 de la Constitución y tienen que ver con, eh, perdón, 52 de la Constitución tienen que ver con el tema de proyectos que traten sobre contribuciones, o sea, sobre impuestos, y los proyectos que traten sobre reclutamiento de tropas. En esos dos casos, el proyecto tiene que iniciar por la Cámara de Diputados. Lo mismo ocurre si el proyecto es un proyecto que tiene que ver con la iniciativa popular. En ese supuesto, el proyecto tiene que ingresar también por la Cámara de Diputados. Salvo esos casos, los proyectos pueden iniciar por una u otra Cámara. Este, bueno, ahora bien, vamos a poner cualquiera de las dos cámaras. Ingresa el proyecto. El proyecto, una vez que ingresa, va a ir a la mesa de entrada de la cámara que se trate. De la cámara, en el caso como ingresa, es la cámara de origen. Vamos a poner que sea diputado o senador, lo que ustedes quieran, pero pongamos diputado. En la mesa de entrada le van a dar un número y van a ver de qué materia trata el proyecto. Y dentro del Congreso funcionan lo que llaman las comisiones. Las comisiones son pequeños grupos de legisladores que digamos, conforman un grupo que tiene un expertise o conocimiento sobre una materia. Entonces hay una comisión de presupuesto, una comisión de asuntos constitucionales, una comisión de, no sé, de derecho internacional, una comisión de la mujer, una comisión del niño, una comisión de derechos humanos, una comisión de derecho penal y así sucesivamente. Esas comisiones son las que dictaminan sobre los proyectos de ley antes de que los proyectos sigan su curso. Entonces, cuando la mesa de entrada recibe el proyecto, lo que hace es analizar de qué tema trata y una vez que tiene analizado el proyecto, dice, bueno, este proyecto trata de tal tema, lo remite a la comisión correspondiente. Puede ser a una o a más de una. E incluso las comisiones, si ven que hay otra comisión que tenga injerencia, también le pueden mandar el proyecto para que la otra comisión también lo estudie. ¿Qué hacen las comisiones? Se reúnen, estudian el proyecto y dan una opinión, que se llama dictamen. Dan un dictamen. Ese dictamen puede ser que están de acuerdo o no con el proyecto y puede ser que todos estén en la misma opinión, o sea, un dictamen de unanimidad, sea por acuerdo o desacuerdo, o puede ser que sea un dictamen que no tenga que ver con esto. O sea, que sea un dictamen que unos están de acuerdo y otros que no. O sea, un dictamen de mayoría y de minoría. Entonces, puede ser todos de acuerdo por sí o por no, o estar divididos. Esas opiniones se vuelcan en los dictámenes y esos dictámenes con el proyecto quedan al análisis de los legisladores. Ahora, para que ese proyecto entre al tratamiento en la Cámara, para que se pueda tratar, falta un acuerdo político que se tiene que dar entre los presidentes de los bloques.
donde los presidentes, al armar la agenda parlamentaria, definen qué proyectos van a entrar al tratamiento en el Senado o en el Congreso, qué tratamiento van a entrar al recinto, en tal sesión. Entonces, si hay acuerdo político, el proyecto ingresa al recinto. Primero que tiene que pasar es que haya quórum. O sea, si no hay quórum, la Cámara no puede funcionar. Esto está en el reglamento, ¿no? del Congreso. Habiendo quórum, la Cámara puede sesionar y lo primero que va a pasar con el proyecto es que se va a debatir. Debatir es discutir. Los legisladores van pidiendo la palabra y van dando su opinión sobre el proyecto. La opinión, terminada el debate, el tiempo de exposición de cada legislador que pide la palabra, qué sé yo, se va a votar. Por sí o por no el proyecto. Por la afirmativa o por la negativa. Pero el proyecto en general se vota. Si el proyecto es rechazado, en general, ya está. No hay más discusión. Ahora, si el proyecto es aprobado en general, después hay que hacer la aprobación en particular, que es la aprobación artículo por artículo de la ley. También puede pasar, que excepcionalmente es esto, pero puede pasar que el proyecto se vote a libro cerrado. Esto quiere decir que el proyecto se vote en una misma votación en general y en particular, sin necesidad de debatir artículo por artículo. Porque a veces, si lo que ocurre normalmente es que el proyecto se aprueba en general y después se empiezan a discutir artículo por artículo, o sea, ya el proyecto se va a aprobar, pero se discute artículo por artículo y se cambia la redacción y demás. Cuando se aprueban a libro cerrado, se aprueban completo, en general y en particular. Y no hay discusión ninguna, se discute solamente si se aprueba o no se aprueba, pero como el texto que está el proyecto original. Y también puede pasar que el Congreso lo apruebe en general y le delegue, ¿se acuerdan de lo que es la delegación, no? Bueno, le delegue a las comisiones la aprobación en particular. Si las comisiones se demoran o no se ponen de acuerdo, el Congreso podría revocar la delegación y retomar la aprobación en particular. Pero bueno, dicho esto, el proyecto ingresa, entonces, o sea, un resumen, el proyecto entra a la mesa de entrada, se le pone un número que si después se aprueba ser el número de ley, pasa a las comisiones dictaminan, acuerdo político, fecha de debate, entra al recinto, se discute. Y ahí se verá el modo que se discute, si es en general y en particular, si es solo en general y en particular se remite a las comisiones, o si es a libro cerrado y se debate, se discute en general y en particular y se aprueba con una sola votación. Bueno, una vez que pasa todo eso, se vota. Si el proyecto es rechazado, ¿qué pasa con ese proyecto? Bueno, el proyecto terminó. Se archiva y no se puede volver a discutir hasta el próximo año parlamentario. También puede pasar que el proyecto no llegue al recinto, porque nunca hubo acuerdo político entre los líderes para que entre en la agenda parlamentaria. Entonces el proyecto queda en un estado de indefinición, solamente con dictámenes de comisión, y termina perdiendo estado parlamentario. Después de un año, el proyecto pierde estado parlamentario. Entonces, primer supuesto, que no hay acuerdo político, el proyecto estuvo esperando un año con dictamen, se cayó, perdió estado parlamentario. Segunda opción, el proyecto ingresó a la agenda, lo votaron y lo rechazaron. Se archiva, no tiene solución. Tercera posibilidad, el proyecto se vota y se aprueba. Bueno, acá termina el procedimiento en la Cámara de Origen y pasa a la Cámara Revisora. La Cámara Revisora, que es la otra Cámara, si estamos en la Cámara de Diputados, va a ser la Cámara de Senadores, si estamos en la Cámara de Senadores, va a ser la Cámara de Diputados. ¿Qué hace? La Cámara Revisora se va a seguir el mismo procedimiento que en la Cámara de Origen. Es decir, se va a iniciar el trámite por mesa de entrada, va a pasar por las comisiones y va a ir al recinto. ¿Qué puede pasar en la Cámara Revisora? Puede pasar, también se puede votar en general en particular, o solo en general, o libro cerrado, bueno. Puede pasar que la Cámara Revisora lo rechace. O sea, aunque esté aprobado por la Cámara de Origen, la Cámara Revisora lo rechaza. En este caso, ¿qué pasa con el proyecto? El proyecto se archiva. También puede pasar que el proyecto viene de la Cámara de Origen.
Viene el proyecto aprobado, llega a la Cámara Revisora, va a la comisión, tiene dictamen, no hay acuerdo político y nunca llega al recinto. ¿Qué pasa con ese proyecto? Un año después pierde estado parlamentario, porque tiene media sanción, pero la otra Cámara no trató, pierde estado parlamentario. Segunda opción, la que les dije, entra al recinto porque hay acuerdo político, lo votan pero lo rechazan. Se archiva y por ese año parlamentario no se puede volver a tratar. Tercera opción, la Cámara Revisora lo aprueba en las mismas condiciones que vino desde la Cámara de Origen. En ese caso el proyecto está sancionado como ley y pasa al Poder Ejecutivo. Ya vamos a ver qué puede hacer el Poder Ejecutivo. Y la última opción, que es la más complicada, es cuando la Cámara Revisora lo aprueba pero con modificaciones a la versión que vino de la Cámara de Origen. En ese caso hay que reenviar el proyecto aprobado por la Cámara Revisora a la Cámara de Origen. ¿Para qué? Para que la Cámara de Origen manifieste si acepta las modificaciones efectuadas por la Cámara Revisora o si insiste con su versión original. Y en este caso, ¿qué pasa? Si la Cámara de Origen acepta las modificaciones efectuadas por la Cámara Revisora, perfecto, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo. Perdón. Segunda opción, que la Cámara de Origen no acepte las modificaciones hechas por la Cámara Revisora e insista con su versión. Y ahí es donde hay que ver las mayorías con las que se aprobó en cada Cámara el proyecto. Si el proyecto se aprobó en alguna de las dos cámaras con las 2/3 partes, entonces va a prevalecer la versión de esa Cámara. En caso de que hubiera empate, acuérdense que no es por cantidad de votos, porque obviamente el Senado tiene muchos menos pues son 3 senadores por cada provincia, 2 por la mayoría y 1 por la minoría. Estamos hablando de 70 y pico contra 257. Entonces es proporcional. Si el proyecto en alguna de las dos cámaras se hubiera aprobado con las 2/3 partes de los votos, prevalece la opción, la versión de la Cámara que tenga las 2/3 partes. Si eso no ocurre, y hay empate, entonces va a prevalecer la versión de la Cámara de Origen. Lo que nunca puede pasar es que una vez aprobado el proyecto por la Cámara de Origen, con una versión, y con la Cámara Revisora con otra versión, cuando vuelve la Cámara de Origen, que la Cámara de Origen no esté de acuerdo y quiere archivar el proyecto. Ya el proyecto, una vez que está aprobado por las dos cámaras, está aprobado y solo hay que ver con qué versión nos quedamos, pero no, una Cámara de Origen no puede decir, como esta versión no me gusta, lo archivo. O queda con la de la otra o queda con la suya, eso hay que definirlo. Entonces, sea que el proyecto pasó por la Cámara de Origen y por la revisora con la misma versión, o sea que la versión cambió, pero se hizo este juego de acepto o no acepto, y si no acepto, vemos con qué mayoría, a ver con qué versión pasa. En los dos casos, el proyecto ya es ley y va a pasar al Poder Ejecutivo. ¿Y qué puede pasar en el Poder Ejecutivo? Bueno, el Poder Ejecutivo puede hacer algo o puede no hacer nada. O sea, el Poder Ejecutivo básicamente puede promulgar expresamente la ley, promulgarla tácitamente, vetarla totalmente o vetarla parcialmente, y ese veto parcial podría implicar una promulgación parcial. Ahora voy a explicar todo esto. ¿Cómo es la promulgación expresa? La promulgación expresa es cuando, o sea que básicamente el presidente tiene dos cosas, después se ramifica, pero o la promulga o la veta. Después la promulgación puede ser expresa o tácita y el veto puede ser total o parcial, y si es parcial puede ser con promulgación parcial. Pero son subramificaciones de lo que dijimos. ¿Qué es esto de que la ley se promulga expresamente? Es cuando llega la ley del Congreso al Poder Ejecutivo y el presidente la manda a publicar en el boletín oficial. Eso es lo primero que puede hacer el Poder Ejecutivo. Segunda cosa que puede hacer el Poder Ejecutivo, recibir la ley y no hacer nada. Entonces, pasados 10 días de que la ley es recibida por el Poder Ejecutivo y este no la manda a publicar,
la ley se considera promulgada tácitamente y se tiene que mandar a publicar al boletín oficial. Esa es la segunda promulgación tácita. Tercera cuestión, el presidente no está de acuerdo con la ley, entonces dentro de los 10 días lo que hace es la veta. El veto es un decreto que veta la ley. Si el veto es total, la ley no es ley. ¿Qué pasa con esa ley? Debe volver al Congreso. Y el Congreso no puede hacer nada. En realidad puede, es muy difícil, pero puede el Congreso intentar insistir. ¿Cómo logra insistir el Congreso? Si logra obtener en cada Cámara las 2/3 partes del total de los miembros. O sea, si la Cámara logra obtener en cada Cámara las 2/3 partes del total de los miembros que insista con el proyecto, el presidente ya no tiene más que mandarla a promulgar la ley. O sea, la forma de quebrar el veto presidencial es la insistencia con las 2/3 partes de cada Cámara. Si la Cámara no tiene las 2/3 partes, si el Congreso no tiene las 2/3 partes de cada Cámara, la ley hay que archivarla. Eso es con el veto total. Ahora, ¿qué pasa con el veto parcial? Veto parcial es que el presidente no veta toda la ley, veta una parte, algunos artículos. Bueno, si los artículos vetados son la parte esencial de la ley y lo que no veta en realidad no tiene ningún sentido, no tiene posibilidad de regir como ley porque es un sinsentido, el veto total, el veto parcial es como si fuera un veto total. Ahora, si lo que el presidente veta son algunos artículos que no obstan a la aplicación del proyecto y lo que queda sin vetar tiene una autonomía funcional como para ser aplicado, entonces en ese caso el veto parcial puede conllevar la promulgación parcial de la parte no vetada de la ley. O sea, podría promulgarse parcialmente la ley, la parte no vetada. No obstante, el presidente tiene que mandar la parte vetada de la ley al Congreso y el Congreso podría también insistir si consigue las 2/3 partes del total de los miembros de cada Cámara, como pasaba con el veto total, cosa que también puede no pasar, y entonces la ley queda promulgada parcialmente con los artículos no vetados. Pero solo eso puede ocurrir si lo que el presidente no vetó tiene una lógica jurídica, una lógica estructural. Digamos, si es una ley, digamos, por ejemplo, que prohíbe, no sé, por decir algo, prohíbe la contaminación ambiental y se vetan todos los artículos que hablan de la contaminación y el único artículo que queda es publíquese en el boletín oficial. No vetar ese artículo, por más que no puede regir una ley que diga publíquese en el boletín oficial. Ahora, si la ley tiene 150 artículos y solo se veta un artículo que habla de un tipo de contaminación, bueno, podrá regir todos los otros artículos y solo estará vetado ese artículo o una parte de ese artículo. Eso es lo que quiero explicar. Entonces, hay que tener muy en cuenta este procedimiento que está explicado en los artículos, como dije yo, 74 y siguientes de 77-84 de la Constitución, porque allí es donde está explicado, no de una manera muy clara, hay algunas partes confusas, pero si ustedes leen eso y ven este video lo van a entender. Entonces hay que tener en cuenta eso, que las opciones, si aprueba la Cámara 1 aprueba, Cámara 2 aprueba, va al Poder Ejecutivo, Cámara 1 no aprueba, se archiva, Cámara 1 aprueba, Cámara 2 rechaza, se archiva, Cámara 1 aprueba, Cámara 2 aprueba pero con diferencia vuelve a Cámara 1, Cámara 1 puede aceptar las diferencias, va al Poder Ejecutivo, Cámara 1 no acepta la diferencia, insiste con su versión, hay que ver con qué mayoría antes que pase al Poder Ejecutivo, pero siempre va a ir, ya no puede la Cámara 1 archivarlo. Y después el presidente puede vetarlo totalmente, promulgarlo totalmente, sea total o parcial, o vetarlo parcialmente, y ese veto parcial puede implicar una promulgación parcial. Bueno, con esto hemos visto lo que es el Poder Legislativo. Al final tuvimos que hacer 2 videos, pero porque hubo un accidente que se
cortó el primer video antes de terminar. Y ahora vamos a tener un video más, que será el tercer video, que es en el que vamos a hablar del Poder Ejecutivo, vamos a hablar de todos los requisitos y demás, y además vamos a hablar de los ministros y el jefe de gabinete. Ese va a ser el próximo video, así que nos vemos en el próximo video.